El punto 2 me dice que debo suponer que las cargas 1 y 2 tienen potencia 0 y que el voltaje en la barra 1 ahora es de 24 kV y me piden determinar el voltaje en la barra 4 en por unidad, la regulación de voltaje en la barra 4 y si esta es mayor al 3% determinar la compensación reactiva. Entonces si ocupamos el mismo circuito equivalente que obtuve en el principio, que fue, no lo abrí, o si lo abrí, parece que sí. No lo abrí. Si ocupamos este mismo circuito, me dice que esta carga ahora es 0 y esta también es 0 y que en esta barra hay una tensión de 24 kV y me piden calcular en esta barra el voltaje en por unidad, la regulación de voltaje y si esta es mayor al 3% calcular la compensación reactiva. Entonces como estas cargas ahora son 0, simplemente las borro del circuito. Quedando este nuevo circuito. Pero antes de continuar, como nos están diciendo que en esta barra hay 24 kV, hay que verificar que esta tensión coincida con el sector 1. Entonces si nos vamos a los cálculos, en el sector 1 el voltaje base es de 24 kV, entonces coinciden. Y como coinciden, al pasar los 24 kV por unidad, quedan como 1 con ángulo 0. Entonces, en esta barra hay una tensión de 1 ángulo 0. Ahora, para calcular el voltaje en esta barra, hay una fórmula, pero para poder aplicarla hay que sacar primero una impedancia equivalente en toda esta zona. Y como todas están en serie, simplemente se suman. Obviamente sumando reales con reales, imaginarios con imaginarios. Y es lo que quedó acá. Esta es la impedancia equivalente y da como resultado este valor. Y este sería el nuevo circuito, donde todo esto es lo que dio aquí arriba. Entonces este es R y este es X. Entonces ahora para calcular el voltaje en esta barra se ocupa esta fórmula, donde Vt es el voltaje en la barra de transmisión, que sería en la barra 1, o sea este valor, y también acá. Aquí solamente Vt va al cuadrado. Y acá R sería la resistencia de la línea, que sería ese valor, y X sería la reactancia de la línea, que sería ese valor. Y P y Q vienen de la carga. Estos dos valores vienen de acá. Pero esto está en polar, entonces hay que convertirlo en rectangular. Por eso desde un comienzo les dije que cuando hagan los cálculos, colóquenlo en rectangular y en polar. Y como esto ya estaba hecho, ya tengo el resultado.
que es el que está aquí. Recordemos que el S equivalente es la suma de las potencias SC41 y SC42, que da como resultado polar este valor y en rectangular ese valor. Entonces yo necesito estos valores, y este sería P y este sería Q. Entonces estos valores son los mismos que están colocados acá. Entonces esto es P, esto es Q, este es X y este es R. Y al hacer todo el cálculo se obtiene este valor en por unidad. Entonces este valor corresponde al voltaje en la barra 4 en por unidad, que es lo que estaban pidiendo al principio. Ese valor. Ahora, para calcular la regulación de voltaje en la barra 4 se ocupa esta fórmula. Lo voy a hacer más chica para que no marque lo de abajo. Esa fórmula, donde Vt sigue siendo el voltaje en la barra de transmisión, que sería los 1 con ángulo 0, que son los que están acá. Eso. Y Br es el valor que calculamos acá arriba. Este valor va tanto aquí como acá abajo. Y se multiplica por 100 para representarlo en porcentaje. Entonces al hacer el cálculo se obtiene que la regulación de voltaje es del 3,83%. Y como en el enunciado se decía que si este valor era mayor al 3%, necesitaba compensación reactiva. Por eso que dice aquí necesita compensación reactiva. Ahora, ¿cómo calculo yo cuánto? Pero antes. Entonces, este valor sería este punto. Ahora, ¿cómo se determina la compensación reactiva? Primero, como este valor es mayor al 3%, yo necesito que sea del 3%. O sea, 0,03. Entonces, con esta misma fórmula, yo calculo cuánto tiene que ser Vr para que esto sea de este valor. Viendo que está acá abajo, los 0,03% que están aquí, el voltaje en la barra de transmisión, que son 1, que es lo que está acá arriba, 1, y Vr, que sería la incógnita. Entonces al despejar Vr se obtiene que para que la regulación de voltaje sea del 3%, Vr tiene que ser de este valor. Ok. Y esto dan por unidad. Entonces, para calcular la compensación reactiva se ocupa esta fórmula. Donde X, estas dos X, sigue siendo la reactancia de la línea. Ese valor. El R sería la resistencia de la línea, que sería ese valor.
Y P sería la potencia de la carga, la potencia activa de la carga, que sería ese valor. Que ese valor viene del cálculo que le mostré anteriormente. Y VR sería el VR nuevo que calculamos, que recordamos que este valor es el VR necesario para que la regulación de voltaje sea del 3%. Entonces ocupamos ese VR. Entonces ese que está aquí. Y esto es lo mismo que VT menos VR. Entonces VT sigue siendo el voltaje en la barra de transmisión, que va a ser 1. Y VR es el VR nuevo, o sea, este VR. Y aquí están todos los valores reemplazados. Entonces aquí está el VR, aquí está el X, el X, el R y el P. Entonces la compensación reactiva tiene que ser de ese valor en por unidad. No, me equivoqué, perdón. No es la compensación reactiva, sino que la potencia neta en la barra, en esa barra, ¿dónde está el dibujo? ¿A dónde queda el dibujo? La potencia neta en esta barra, en esa barra, tiene que tener ese valor. Ese valor. Entonces, para calcular cuánto tiene que ser la compensación reactiva, se ocupa otra fórmula. Que sería esta. Que no tiene como representación con letras, pero en este lado de la igualdad tiene que ir este valor que dio aquí. O sea, que esto va aquí. Y acá tiene que ir el Q antiguo que nosotros teníamos, que es el que daba acá en la ecuación anterior, ese Q, más la compensación reactiva. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale ese valor, simplemente lo despejo, donde queda esto, y dando como resultado ese valor. Y esa es la compensación reactiva en por unidad. Y aquí cuando Q da positivo, significa que absorbe energía. Y cuando Q es negativo, entrega energía. Y para calcular cuánto vale este valor en volt-ampere reactivo, se ocupa la misma fórmula que cuando uno convierte los valores en por unidad. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale Q en bar, se despeja esta fórmula. Como ya conozco este valor, que sería este de aquí, también conozco... perdón, aquí no es... Aquí no es Q base, aquí es S base.
Como ya conozco este valor, que sería este de aquí, también conozco la potencia base, que son los 100 MVA, puedo calcular este, Q. Y lo que está aquí. Entonces ahí está este valor que está acá arriba. Y este sería la potencia base. Y aquí sí le coloqué los 10 elevado a 6 para que quede en bar. Porque si lo coloco en 100 va a quedar en megabar. Y eso no existe. O no sé si existe, pero sería como raro. Y al hacer el cálculo, ahí queda la potencia. Al hacer el cálculo, ahí queda la compensación reactiva en bar. Y esto sería el punto 2.